Buenas tardes, José Baroja, ¿cómo estás, viejo? Hola Ismael, muy buenos días acá en Guadalajara, muy contento y siempre un gusto conversar contigo. Óyeme, déjame hacerte una pregunta. ¿En Guadalajara era por donde andaba Pancho Villa? En realidad Pancho Villa andaba más para el norte, pero acá está la tierra del mariachi, el tequila y bueno, todo eso que se suele asociar con México. De Vaya. hecho, de entradita tú lees un cartel que dice Jalisco es México. Óyeme, déjame presentarte a nuestros radios oyentes. Hoy tenemos con nosotros a José Baroja, que es nacido en Valdivia, Chile, y ya ha publicado 14 libros de cuentos, aunque es muy joven, y 2 libros de poemas. Y entre sus obras se destacan El curioso caso de la sombra que murió como un recuerdo, eso fue en el 2018, y Cuentos reunidos, una antología breve, eso fue en Mendoza en el 2019. El lado de la sombra y otros ladridos, eso es en Lima, 2020. Y no fue un 14 de febrero y otros cuentos, en eso ya en Barcelona, en el 21. Y ahora reside en Guadalajara, México. Entonces tiene tremendo sombrero mexicano, ahora lo veo aquí en la pantalla, ¿no? Y le acaban de publicar un nuevo libro de cuentos que se llama Sueños en Guadalajara. Óyeme, José, lo que quiero hablar contigo es de este nuevo libro que te han publicado ahí en Regnota Ediciones. Háblame de qué se trata este libro de cuentos y todo eso. Pues bueno, como siempre reitero, muy agradecido contigo Ismael y muy contento de platicar. Esta es casi una cita anual que tenemos y siempre da gusto hablar de literatura. Ahora, sobre ese último libro, pues sigue la tónica de los anteriores, es una antología de cuentos que, según algunos críticos, pues va mostrando cómo va evolucionando y cómo va avanzando mi forma de escribir. Y la particularidad de tal como dice el título, es que está ambientada, por no decir todos, pero la mayoría de los cuentos acá en Guadalajara, y alguno que otro en Ciudad de México, en Tlaxcala, en Tuxtla Gutiérrez. Es decir, es un libro netamente centrado en mi experiencia, digamos, acá en México. Obviamente sigue siendo ficción, pero tiene que ver con las cosas que uno va viviendo en su día a día. Y déjame hacerte una pregunta. ¿Cómo es la vida ahí en Guadalajara? ¿Hace mucho calor? ¿Llueve mucho? Es una pregunta que no tiene que ver con tu libro de cuentos exactamente, pero porque yo aquí sí, todos los días vivo aquí ahora en Miami, y desde hace varias semanas, y además de eso, un calor que le ronca la malaria. Entonces, ¿cómo es la cosa en Guadalajara? Pues fíjate que yo creo que el clima igual afecta lo que uno va escribiendo, porque hay muchas circunstancias de vida que se van dando ligadas con eso y que van dejando en evidencia. De hecho, por ejemplo, acá llueve mucho en verano, muchísimo, aunque ahorita hay sequía. Y uno de los cuentos, el cuento principal, parte precisamente con la idea de la intensa lluvia que suele caer en verano y cómo va dejando en evidencia a aquellas personas que se pueden guarecer y aquellas que no. Entonces, algo tiene que ver de todas formas con la experiencia que se narra en la ficción. Y bueno, en términos prácticos, pues acá hay sequía y esto implica que hace muy poco hizo un calor horrible que, siendo muy sincero, allá en Chile nunca lo había vivido. Bueno, aquí nunca hubiese habido ese tan calor tremendo, ¿no? Dicen que eso es el calentamiento global, pero yo hasta el momento no lo había sentido tan violentamente, un calor tremendo. Aquí es en Fahrenheit, son 90 y pico de grados todos los días, imagínate. Y por la noche baja 80 y pico y eso de grados Fahrenheit. Pero eso es un calor tremendo, ¿te comprendes? Y además de eso,
Aquí más bien en el verano no llueve mucho, pero ha habido no para de llover, ¿no? Entonces, Pues y sí, aquí las tú me dices, temperaturas bueno, que en están... Guadalajara hay sequía. Bueno, está interesante. Pues sí, está bien extremo todo el tema del clima. Sí, Afortunadamente, pues acá lo vivo junto a mi amada esposa y por lo tanto se resiste un poquito. entonces, bueno, me alegro mucho, es decir, y ese libro de cuentos, ¿cuándo fue que lo publicaste? Es reciente, ¿no? Sí, bueno, la editorial me lo solicitó allá por el 2022, por septiembre más o menos, pero tú sabes que el periodo de edición pues suele ser bastante extenso entre el corrector de estilo, la revisión ortotipográfica, así que recién vino a ser publicado ya en España, en Cataluña específicamente, en marzo 23 más o menos de este año. O sea, está publicado en España, ¿no? Sí, de hecho, esta es la segunda colaboración que tengo con Terra Ignota Ediciones. De hecho, les estoy muy agradecido porque después del primer libro, que no fue un 14 de febrero, ellos confiaron en mis letras y pues ahí está el resultado en un segundo libro con ese sello editorial en Barcelona. Y esos cuentos son hechos vivencias o pura ficción. Bueno, tú sabes que en el fondo, aunque sea ficción, se trasluce experiencias, emociones, cosas vividas. Además, donde he tenido la fortuna de viajar harto dentro de México, pues también se traducen espacios y otras experiencias que se han vivido, pero sigue siendo relato, sigue siendo cuento. Y el centro es la ficción. De hecho, por ahí hay también metido un cuento dedicado a mi esposa, que representa precisamente una vivencia en una ciudad llamada Etzatlán, acá en Jalisco. Y así se va sumando, es decir, hay ficción, hay realidad, pero finalmente lo que prima pues es la idea de ficcionar la realidad. Bueno, exacto, sí, eso es la ficción. Incluso la ciencia ficción es siempre basada en una cierta realidad, ¿no? Porque tiene que partir de algo. Y ¿cómo ha sido recibido este libro de cuentos Sueño en Guadalajara? Pues la verdad, bastante bien, sobre todo allá en Cataluña. Acá en Latinoamérica todavía está empezando su rodaje, digamos, ante todo por las mismas dificultades de la distancia. El hecho de editar el libro en España pues también dificulta un poco la distribución, pero no me puedo quejar por cuanto a mis otros libros, por ejemplo El lado oscuro de la sombra y otros ladridos, o No fue un 14 de febrero, la verdad que les ha ido muy bien y puedo estar tranquilo en ese sentido, ya que mi literatura pues se está leyendo, que es al fin y al cabo lo que nos interesa como escritores, ¿no? Y déjame hacerte una pregunta, ¿no tienen ediciones digitales? Sí, está el tema del ebook presente. También se vende mucho libro electrónico de las versiones anteriores, pero pues el ebook no ha cobrado tanta fuerza como se esperaba. No obstante, sí se incluye. O sea, cuando hablo de la venta de libros, hoy en día considero tanto el libro electrónico como el libro físico. Claro, el libro digital tiene, es decir, la ventaja para largas distancias de que el envío está en nada, ¿tú comprendes? Yo recuerdo Pues, hace muchos años, vamos a ver, 15 años atrás o algo así, yo me recuerdo que yo, o menos, por allá por el 2012, ¿cuánto es? 22, ya como 13 o 14 años atrás, había una yo tuve que mandar el libro allá a España porque tenía una serie de amistades allí que me tenía que mandárselo, ¿no?
Y recuerdo de lo que era primeramente, hacía 15, 20 años atrás, $8. Esto fue ya hace 10 años por ahí. Ya estaba en $22. Un libro de 170 páginas por ahí, que es más o menos el promedio que yo escribo, ¿no? O sea que estás hablando de que dobló el costo del libro en el envío, ¿no? Entonces, internacional, ¿qué quiero decir? Eso es desde Miami a España, en este caso lo estás enviando, ¿no? Pero bueno. Sí, de hecho no conviene mucho el envío propiamente, y por eso, y afortunadamente, la editorial pues tiene convenios con imprentas locales, cosa de que el libro no se encarece desmesuradamente. Ahora, bueno, son las ventajas también de ser un autor dependiente de Terra Ignota, por cuanto ellos son los que se encargan de finalmente la distribución del mismo. Creo que también tienen imprenta en Colombia, y eso facilita, por ejemplo, los envíos a Sudamérica y permite que el libro no se vuelva absurdamente caro. No, claro. Lo que te hablo, por ejemplo, es que hay veces el libro, pues bueno, no se publica por ejemplo, en España, pero tienes amistades ahí que quieren leer el libro, o tienes que enviársela por muchas razones. Entonces te sale muy caro, ¿no? So, ya te dije el ejemplo que te puse, ¿no? Y entonces... Pues sí, de hecho, de repente he tenido que enviar, estos mismos concursos, cuando te piden enviar los manuscritos en físico, pues sale carísimo participar, porque el envío, como bien dices, está muy alto. Sí, eso yo lo sé, porque acuérdate que yo manejo el premio Reinaldo Arenas, ¿no? Entonces, sí, exacto. Es que hacerlo digital, pues bueno, ahí ya sí, porque eso ya es un problema. Hay un jurado, 5 o 6 jurados que son los que dictaminan, y hay que mandarle los textos, ¿no? Entonces, que no es lo mismo. Todos esos problemas, pues bueno, es de nuestro mundo moderno. Pero José, háblame algo de tus proyectos. Pues bueno, uno de los proyectos de la última vez que hablamos era mi matrimonio. Pues ese ya está cumplido, y de hecho estoy felizmente casado hoy en día con una colega, la escritora mexicana Leida Mariscal. Y en ese sentido, casi todos los proyectos que se vienen están ligados precisamente con el hogar. Ahora, literariamente hablando, la idea de este sueño en Guadalajara es armar una especie de trilogía de cuentos inspirados acá en México, y ligados con esta idea del sueño, del insomnio, del despertar, etcétera, etcétera. Obviamente son libros críticos que hablan mucho acerca de la realidad latinoamericana, incluso hispanoamericana, y por lo tanto me parece buena idea plantearlo desde ahí. Así que es muy probable que el próximo libro, el que siga Sueño en Guadalajara, se titule Insomnio en Guadalajara. Está bueno eso. Exacto, es como darle una continuidad temática al fin y al cabo. Sí, se nota bueno por lo de Guadalajara, ¿no? Entonces, yo hace muchos años, estoy hablando 20 años, me pasé por México, me estuve allí un par de semanas, pero bueno, no salí de lo que era Ciudad México, ¿no? Pues claro, cuando eso vivía en California, ¿no? Entonces no te cuento las veces que fui a Tijuana y eso, porque eso ya ni siquiera lo considero como México, ¿no? Entonces, pero sí me pasé como un par de semanas ya en Ciudad México, y era mucho más barato, porque allá estaba, ¿no? ¿Qué te iba a decir? Estaba en Monterrey, California, y estábamos hablando 20 años atrás que había los pasajes está más baratos, todo eso, ¿no? Sí fue una experiencia muy agradable. Y además de eso,
¿Qué tú me dices de la literatura actual? ¿Cómo se desarrolla? ¿Qué tú crees de eso? Pues fíjate que Guadalajara este último año fue nombrada la capital del libro, y hubo muchas instancias como para presentar literatura y difundir literatura, pero instancias que, según mi opinión, no fueron tan bien desarrolladas y que además ratifica una dificultad actual respecto a las mismas ediciones de libros, la venta de libros y el interés de las personas también de adquirir libros. Así que México, contrario a lo que uno podría creer como desde afuera, no está destacando tantas diferencias con respecto al resto de Latinoamérica acerca de la literatura. Entonces se hace difícil el panorama, no imposible, con bastante trabajo algo se puede hacer, pero no difiere mucho del resto del continente acerca de la situación actual del mundo editorial. Sí. Ahora, en términos de escritores, pues sí hay escritores que empiezan a destacar, sobre todo en publicaciones como revistas o las mismas antologías que de repente se lanzan. Sí, pero bueno, como ya te dije, por eso el libro digital, que salta distancias muy baratas, se ha destacado en muchos lugares. Los que somos un poco mayores, no te cuento a ti, que eres todavía un tipo joven, ¿no? Pues imagínate, el libro es el libro que se toca bajo papel, ¿no? Pero hoy en día yo el 99% de los libros míos que se venden son digitales, ¿entiendes? Lo que tú llamas eso, el ebook y eso, que están en Amazon también, pero a precios muchísimo más baratos, ¿no? Y te ahorras el envío. Pero los libros de papel, a no ser que haya una feria del libro, en Miami hay una feria del libro en noviembre, me había invitado a la feria del libro de Cartagena, pero bueno, la tirada hasta Colombia era muy costosa para mí, ¿no? Y entonces hay una feria del libro en Miami, ¿no? Y en la feria de libros es en donde se venden más los libros sobre papel. Porque en Miami había 3 grandes librerías en español y desaparecieron hace años. Y también en New York había un par de librerías en español grandes y también desaparecieron. Queda una librería en inglés, Book and Book, que tiene su sección en español, pero ya no es lo mismo, una sección bastante limitada y difícil de llegar a ella. Pero el libro queda como un regalo, es decir, cuando tú tienes gente de que le gusta leer, etcétera, el regalo que le hace es un libro, ¿tú comprendes? Y eso es, ahí queda, para mí, el libro de papel se me desenvuelve en ese giro y el libro digital, pues, es el que se vende. Pero bueno, óyeme, José, ya estamos acabando nuestro programa. ¿Quieres decir algo más para salir del programa? Pues nuevamente agradecerte, Ismael. La verdad sí, me da mucho gusto poder coincidir cada año con el programa contigo y aprovechar de saludar a las lectoras, lectores que se han acercado a mi literatura. Quien tenga curiosidad me puede encontrar en las redes muy fácil, en Google ponen mi nombre y encontrarán información. También en mi sitio oficial, escritorjosebaroja.com.mx, y ahí pueden acceder al libro electrónico, como decía Ismael, pero también a adquirir libros físicos si así les interesa, o a curiosear a ver qué novedades me trae el mundo, digamos, editorial. Además, obviamente aprovecho de mandarle un saludo a mi esposa. Como te digo, estoy muy felizmente casado y es la razón por la que resido acá en Guadalajara.
Y saludar también a todas las personas que siempre están apoyándome con respecto a mi labor literaria acá en México, allá en España, en Chile, en Argentina también. Y en Perú, por cierto, que el libro El lado oscuro de la sombra de otros ladridos se editó por allá. Sí, el Perú tiene su fuerte literario hoy en día. Bueno, ha habido grandes escritores peruanos, Vargas Llosa es un ejemplo, ¿no? Pero bueno, óyeme, José, ya nos volveremos a encontrar cuando a ti te dé el insomnio en Guadalajara. Hasta la próxima, mi socio. Muchas gracias, Ismael, hasta la próxima.